En este momento nos vamos a Ecuador, echemos un vistazo a lo que allí es noticia. Manuela Salazar está en el lugar. ¿Cuál es el reporte hasta ahora, compañera? ¿Qué tal, Andy? Qué gusto saludarte, el abrazo cordial y el saludo gigante también a toda Latinoamérica que está en la señal de DNews. Bueno, durante esta última semana, en especial en esta semana, se ha cumplido ya un año de lo que fue la consulta popular en la cual los ecuatorianos decidieron mantener el crudo bajo tierra del Yasuní ITT. Dentro de esta semana se pudo conocer que por parte del Ejecutivo se pide de entre 5 a 10 años. En el 2034 espera el gobierno nacional abandonar por completo el bloque 43 ITT del Yasuní ITT, que es Ispingo, que es parte de todos estos, parte de la zona oriental donde se encuentra el bloque petrolero, y son muchos años de acuerdo a lo que se espera o se esperaba después de lo que fue esta consulta popular. Hay mucho que analizar y no solo es el hecho de la biodiversidad o desde la parte constitucional, sino que también desde el aspecto técnico. Para ello, quiero darle la bienvenida a Miguel Robalino, exgerente de Petroecuador. Bienvenido, gracias por el tiempo, por el espacio, bienvenido a Latinoamérica. Bueno, es importante analizar no solo el costo económico, la parte constitucional que también solicita el gobierno central, pero realmente, ¿cuánto pierde el país al tener que salir del bloque 43? Bienvenido. Gracias. Bueno, primero entender que este es un caso inédito, yo diría inclusive en el mundo, donde un bloque petrolero que está en plena producción y en pleno desarrollo se opte por cerrar. De hecho, en el país no existe la normativa justamente para estos procesos. Pero más allá de eso, este es un bloque muy importante donde tenemos reservas en sitio de más de 5.000 millones de barriles, y vamos a dejar reservas por no producir de más de 280 mil millones de barriles, 280 millones de barriles. Paralelamente, este bloque, desde el año 2014, que ya entró en producción, al país nos ha dado cerca de 147 millones de barriles, que justamente vale el Radio Nacional, y por otro lado también el retirar va a significar un costo de 1.500 millones de barriles y en una línea de 17 años. A eso también tenemos que sumarle todos los riesgos que va a significar cerrar este bloque, porque desde la parte energética, justamente los países tenemos que caminar a mejorar la seguridad energética. Y eso lo haces es justamente incrementando tu producción primaria, como es petróleo, gas e hidráulica. En el caso de Ecuador, justamente, al cerrar este bloque, bajamos nuestra seguridad energética, bajamos nuestras reservas, los ingresos van a bajarse, y por otro lado, puntualmente en el caso de Ecuador, la industria petrolera está en serios problemas porque no se ha incrementado la producción y está en una seria caída, y la pregunta es, estos 59.000 barriles que aporta el bloque 43, que es casi el 10% de la producción diaria de petróleo, no los vamos a poder poner. Por otro lado, el haber llegado a los 59.000 barriles a los ecuatorianos nos costó 2.000 millones de dólares, es decir, es una infraestructura que el desarmar, más lo que nos ha costado y más lo que vamos a perder, es muchísimo dinero. De hecho, nosotros, los que estamos en el área energética, estamos exhortando a que las autoridades y el país reaccionemos, porque aquí es un tema de salvar una economía. Porque esta economía, definitivamente, en el caso de Ecuador, si los recursos que salen de este proyecto, de este bloque, que son 1.200 millones de dólares al año, y lo que deja de rentabilidad son 800 millones de dólares, con un costo de producción de 17 dólares. Es decir, es un bloque que, a pesar que es son crudos pesados, se ha aplicado muchísima tecnología justamente para minimizar el daño ambiental. Hay un dato muy interesante que lanzó la OLADE, que las emisiones de CO2 del bloque 43 es del 0.002, considerando que Ecuador tiene el 0.15% de emisiones de CO2, es decir, es muy mínimo. Tras este análisis, nuevamente aquí el fundamento por el cual se quiere cerrar el bloque 43 no tiene ningún asidero, porque está muy descontextualizada, inclusive la pregunta, porque la consulta fue que se quede el crudo bajo el subsuelo, y nosotros no operamos bajo el subsuelo, nosotros de hecho perforamos en el subsuelo. Entonces, partiendo de ahí y más allá de eso, el problema que tenemos los países, especialmente de que estamos dependiendo del petróleo, como es Ecuador, nuestra economía depende, y de hecho, el producir menos petróleo también nos está poniendo en riesgo la soberanía energética, porque hay un estudio que sacó la OLADE justamente el año anterior, donde planteó que la expansión de generación eléctrica va a ser a través de las térmicas y el gas. Es decir, si los países comenzamos a bajar esta producción, ponemos en riesgo la línea esta. Ahora, dentro de todo este análisis,
¿Cuánto tiempo lleva y cuántas fases lleva el desmantelamiento y abandonar por completo el bloque 43, que usted ya lo ha mencionado, es complejo de por sí, y el impacto que va a tener también a nivel económico? Sí, este tiene 3 fases muy marcadas. La primera es el cese de operaciones, es decir, tenemos que ir apagando pozo por pozo. La segunda fase es el desmantelamiento, que va a significar más o menos en volúmenes casi 600.000 toneladas de desalojar material petro, etcétera, y justamente en volumetría también de toda la infraestructura petrolera es muy larga. Por otro lado, tenemos la última fase, que es el abandono, y esta fase de abandono tiene 2 etapas. El abandono y el posabandono, que en esa línea total va a ser 17 años. Y a eso hay que sumarle que necesitamos 1.500 millones de dólares para justamente poder desarrollar. Entonces, ante este escenario muy trágico que se presenta al país, más allá del aspecto político, como vean, es un tema técnico-económico. Y desde esa óptica tenemos que tratar los ecuatorianos de ver cómo reaccionamos ante esta situación y le salvamos al bloque 43, que es salvar la economía del país. Así es, Miguel, le agradecemos nuevamente por el tiempo. Este es un tema que podríamos abordarlo bastante de largo, pero todavía habrá mucho que trabajar. Esto es dentro de lo que se espera, un primer análisis desde el impacto que será también económico, pero también lo que significa tratar de desmantelar. Se habla de 10 años por parte del gobierno, pero estudios técnicos resaltan que son 17 años que va a tomar el tiempo para poder salir del bloque 43, la misma cantidad de años que se podía haber explotado por lo menos este campo número 43. Esa es la información desde Ecuador, Andy, y retornamos nuevamente a los estudios. Gracias, Manuela Salazar, por esta entrevista. Tengan ambos una excelente jornada. Nos encontramos más adelante.